Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre. Gracias por sintonizarnos, estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana, informándose con nuestros noticieros. Y por supuesto, ahora vamos en esta hora y media a conocer el análisis pertinente de los temas que gravitan en nuestro país. Sin duda alguna, y tal y como lo hemos venido expresando, hoy vamos a hacer una valoración del trabajo legislativo en cuanto a lo que se ha desarrollado en las últimas horas y particularmente las reacciones que hay de parte del Ejecutivo, quien advierte que en su totalidad de todas aquellas leyes, decretos o reformas van a tener que ser vetados o en este caso no tomados en consideración para la nueva legislatura. Este es un elemento bien importante, no podemos también dejar a un lado o resaltar. El día de ayer, el presidente de la República en cadena nacional dio a conocer lo que ha sido la nueva, digamos, disponibilidad de la tercera fase del hospital de El Salvador, en la cual se va a destinar para hacer un centro masivo de vacunación contra el COVID-19. Una, digamos, decisión de la cual pues hay mucho, mucha satisfacción, sobre todo por el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país. Así es que son aspectos relevantes que vamos a aprovechar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Bessie Ríos, conocedora de temas del país. También gracias por acompañarnos, Bessie, bienvenida. Buenos días, un placer acompañarlo. Ya tenía ratos de no estar aquí por esta mi casa. Claro. Pero un gusto, un placer y de verdad un enorme placer verte bien recuperado después del susto que nos metiste a todos hace un par de meses. Bueno, yo fui de los primeros, ¿sí? Allá en junio del año, cuando estaba lo crudo, lo sí. Difícil. Bueno, gracias, te agradezco tus palabras. Qué bueno, pero para la honra y gloria de Dios, aquí estamos. Ingeniero Jorge Villacorta, también me da mucho gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto y, un placer, igual nos alegramos que usted esté siempre listo en el canal después de haber pasado por esa experiencia que yo por lo menos no la quiero pasar. No, así de hecho, es que vamos a vacunarnos. Hoy este día, por cierto, voy a ser un poco infidente. Entiendo que se vacuna hoy, ¿no? Hoy en la mañana, sí. Hoy en la mañana, así es que vamos a la inauguración. Y le toca en la inauguración del centro masivo. Ahí nos asignaron porque no dieron oportunidad que uno escogiese, sino que uno se metía y de una sola vez establecía. Qué bueno, contra toda crítica y todo, creo que es un elemento bien importante y es de felicitar a las autoridades de salud, al presidente por esa discusión. Claro, porque es importante que todo el mundo lo haga, porque en la medida que todos tengamos inmunidad, eso reduce prácticamente las posibilidades del contagio. Hasta que no se tenga a todo el mundo vacunado con las 2 dosis, y aquellos que les aplican una, pues hombre, según la calidad de la... Y me refiero al tema de críticas por aquellas voces disonantes que dentro del quehacer político se encuentran, ¿no? Siempre, en la democracia es así. Es decir, la democracia parte de que yo tengo un criterio, usted tiene otro. Cada ciudadano puede tener un criterio distinto. Lo importante es darse cuenta de que la clave, qué es lo bueno, lo correcto en una situación determinada. En este momento es evidente que es obligación constitucional del Ejecutivo, del presidente de la República, preservar la salud de los ciudadanos. Entonces eso tiene y debe tener prioridad en un momento de pandemia. Y que es lo que ahora, qué bueno que hay una cantidad de vacunas, pues no todas las que se necesitan, porque usted necesita vacunar por lo menos a 3 millones de ciudadanos, pero bueno, hay más de 1 millón de vacunas que se están aplicando. Y aquí es importante el número de personas vacunadas diarias para avanzar lo más pronto posible en tener ya la segunda dosis, porque la primera dosis no resuelve el problema, entendamos, no nos da la inmunidad que se necesita
completa. Es más, las vacunas que se están instalando llegan a tener con éxito 80, Claro. 90, y por consiguiente siempre hay un 10% de posibilidades de contagio, o sea que debe de mantenerse la responsabilidad individual. De Ok. cuidarse. El Estado tiene una obligación, pero usted y yo tenemos la obligación de cuidarnos, de cumplir con las normas en bien de los demás, principalmente en su familia, pero en los restos de ciudadanos también. Sí, Ok, el la- presidente decía ayer, Bessie, el tiempo nos dio la razón, y por eso yo traía a colación el tema de esas voces disonantes que le fueron críticas a todo ese proceso de atención de la pandemia, con el tema de financiamiento, con el tema del hospital, y ahora esta infraestructura destinada para hacer un centro masivo de vacunación, que me parece que es una situación muy, pero muy importante para los salvadoreños de beneficio, ¿no? A ver, yo recojo las palabras del ingeniero Villacorta en el sentido de que es saludable dentro de una democracia las voces disonantes, y creo que debemos de conservarlas, de cuidarlas. Es importante tener la crítica porque no todos los seres humanos pensamos de la misma manera, y ciertamente hay cosas criticables a la gestión. Definitivamente yo comparto el discurso de que es la primera pandemia, nadie estaba preparado y Sí. cada país fue tomando diferentes medidas para proteger a su población. Pero ciertamente hay un informe de derechos humanos donde se habla de violación a derechos humanos, sobre todo en los centros de contención. Además, es importante, porque recordemos que estos son dineros públicos, de tener las cuentas claras, amistades largas. Hay una realidad. Las 3 victorias que ha venido, bueno, las 3 derrotas al hilo que ha tenido Arena, FMLN y el resto de partidos, 2018, 2019 y 2021, se deben evidentemente a esto, ¿no? A la falta de transparencia, a las malas prácticas, y creo que en una suerte de democracia bien trabajada, el Ejecutivo que ahora está en el poder y que también se hace del poder del Legislativo, debe presentarnos las cuentas claras. Sí. Yo creo que y es importante hacer un llamado también a los fans de la actual gestión, de no seguir repitiendo ese discurso de, bueno, y hasta a los críticos se les va a vacunar, hasta a los críticos. Estamos en democracia, en una democracia aquí todos pagamos estas vacunas porque no ha salido de la bolsa de ninguno de los funcionarios, ha salido de la bolsa de aquí, mire, estos 3 personajes que pagamos impuestos, usted que paga impuestos. De hecho, usted que va a comprar un dulce a la tienda, ese dulce ya paga IVA. Todos estamos pagando las vacunas. Ahora, claro, debemos de saludar con respeto el trabajo que se ha hecho en el hospital. Yo personalmente no soy de las voces que llora por haber perdido CIFCO, porque ahí eso funcionaba una vez al año y era una pérdida de recursos. Está bien que lo tengan como hospital. Eso no era rentable, que eran salas de convenciones, pero ganan más los hoteles que están cercanos a... Bueno, y lo importante es que es un nivel de atención muy necesario hoy en día por el tema de la pandemia. Ojalá que nos den los datos, porque sí creo que esto es importante. Un llamado a las autoridades, porque se han declarado muchas reservas, sobre todo en tema de gastos, y necesitamos la claridad de cómo se han utilizado nuestros recursos. Es que son 30.000 vacunas diarias que se van a aplicar a nivel nacional, según dijo ayer el presidente de la República, y eso es muy importante. Sí, Neto, pero lo que decíamos con Bessie en este momento, quizás lo que se lamentó en sus momentos y en algunos casos se criticó es la falta de una información más fluida, más amplia respecto a lo que se estaba haciendo, a las razones, la incorporación de especialistas en el tema que pudieran ayudar a opinar buscando soluciones. Yo creo que el Colegio Médico no ha sido un rol partidario como se entiende, sino la necesidad de establecer el aporte tecnológico, el aporte científico a esto. Lo de la mascarilla, bueno, y no Trump dijo que había que tomar hidrocloricina y no usar mascarilla, pues el presidente Trump no salió con eso y miren los resultados. Claro. No hay ninguna duda que es indispensable la información y hay que reconocer
que se cometieron errores en el camino como resultado de que nadie estaba preparado para esto. Enfrentar esta pandemia. Los Bueno, centros de contención cerramos fueron ese tipo de formas. Pero bueno, olvidando eso, ya estamos en el camino. Lo que se necesita ahora es el que todos nos cuidemos, en el que cumplamos con lo establecido por el Ministerio de Salud y bueno, vacunémonos todos en cuanto a la necesidad de garantizar que de esa manera se reduce al mínimo la presencia en un hospital, la gravedad de esta enfermedad. Eso no quiere decir que no pueda alguien contaminarse. Bueno, para eso y la otra cosa que nos está preocupando a todos es este tema de las distintas cepas o otras transformaciones que van evolucionando del virus, y que se van que en Europa está causando creo que es importante que la gente entienda que la mejor vacuna es la que usted tiene puesta. Y yo creo que es importante hacerle un llamado fuerte al Ejecutivo, a la Secretaría de Prensa que usa de recursos, de hacer la gestión para convidar a la gente que vaya y se haga la vacunación, que vaya, porque hay mucha gente... Una campaña masiva, te refieres. Hay mucha gente que está desinformada, que piensa de que les van a poner el chip, que es mentira, que los extraterrestres y un montón de ignorancias, incluso un llamado, porque hay ciertas iglesias de diferentes denominaciones que les están diciendo a sus feligreses que no vayan a vacunarse porque deben de confiar en Dios de que no se van a enfermar. Sí. Hay un llamado fuerte a esa campaña. Si nos mira el secretario de prensa, don Neto Sanabria, de verdad sería bueno hacer una campaña muy bonita invitando a la gente a vacunarse. Ok, interesante, porque cierro un poco el comentario destacando esa decisión de esta tercera fase de la construcción del hospital, destinada precisamente para ser un centro masivo de vacunación, bajo las proyecciones, como lo decía el presidente ayer, de lograr capitalizar la mayor parte de vacunación en la población y, por supuesto, sin desmerecer el tema de los protocolos, que son importantes mantenerlos siempre vigentes. Así es que a partir de hoy la fase 3 del Hospital de El Salvador será para vacunación masiva. Así es que regístrese, búsquese y logre resaltar y logre enlistarse dentro de ese proceso. Bien, vamos ahora entonces a lo que venimos. Quería tener con ustedes una plática con relación al ejercicio legislativo que está por culminar y que sin duda alguna está generando también mucho de qué hablar, específicamente cuando en la última sesión plenaria se dejaron llevar varios decretos que han creado, como siempre, la polémica, la elección de magistrados, por un lado, y por otro lado también tenemos el tema de un decreto del transporte colectivo, la aprobación para que haya personas con 40 años ya cumplidos puedan hacer un retiro dentro de la AFP, de las cuales ya advierte, por cierto, el asesor jurídico de la presidencia, que va a estar conmigo en la segunda parte de este programa. Advierten que también van a ser vetados. Ya el presidente ha dicho que todo lo que se haga en esta gestión última va a ser vetado. Veamos, a ver, ¿qué piensan? ¿Cómo ven ustedes el trabajo legislativo desde ese punto de vista? Bueno, esto de los decretos ya tiene rato de haberlo anunciado el presidente, que iba a vetar todo, bajo la sombría de que habían conseguido los tan ansiados 56 votos, hacer el quiebre del sistema, no algo que muchos analistas y bueno, usted estuvo en esa legislatura, ingeniero, de crear este sistema que era el valladar, torticero valladar, para utilizar la palabra de la cuarentena, para evitar que un solo partido tuviera control de la Asamblea Legislativa. Al ganar el 28 de febrero el presidente, desde ese momento dijo, bueno, lo que hagan de aquí en adelante todo va a ser vetado porque ya el pueblo les dijo que no. Yo creo que aquí es importante hacer ciertos llamamientos. Los suplentes de la Corte Suprema de Justicia que se están eligiendo, que se eligieron hace poco, corresponden a la terna que le toca a esta legislatura elegir, porque recordemos que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque aquella asamblea de Sigfrido Reyes quiso elegir dos veces fiscales, quiso elegir dos veces Corte Suprema de Justicia, y la Sala de la Constitucional con los 4 magistrados, Rodolfo fue clara González, y les dijo les dijo, el sistema de cada 3 años está vinculado con la legitimidad de cada una de las legislaturas. Entonces escogían cada uno fiscal y todos estos funcionarios que duran 3 años en el poder. Entonces, creo que mucho se tardó la Asamblea Legislativa en elegir a los suplentes. Esa es una realidad que no la podemos negar. Y no hagas cosas buenas que parezcan malas.
y parece que es atropellado que ahora quieren hacer todo lo que no hicieron durante 3 años. La ley de protección a periodistas sigue durmiendo el sueño de los justos. Tuvieron una comisión que estuvo abierta por semanas, donde nuestros periodistas pasaron a contar lo que están viviendo, lo que han pasado, el acoso, y la conclusión de esa comisión fue sacar desplegar en los periódicos, sacar un pronunciamiento en aras de la campaña electoral y no en aras de proteger a los periodistas, porque si hubiera sido en aras de protegerlos, les dan la legislación, el marco jurídico. Creo que están atropellándose, queriendo hacer en 45 días lo que no hicieron en 3 años. No hay ninguna duda, yo quiero dejar claro esto, desde el punto de vista estrictamente legal, yo no soy abogado, pero estrictamente legal, la actual legislatura, esos 84 diputados fueron electos por los ciudadanos. Así es. Están legal y legítimamente electos y finalizan el último día del mes de abril. Por consiguiente, es una asamblea que legal y constitucionalmente toma decisiones y potestades. Así es. Entonces, porque cuando el presidente dice que va a vetar de antemano todo lo que salga, perdónenme, está en la práctica contradiciendo el derecho constitucional que afecta a quién, a los diputados, no, afecta a los ciudadanos que los elegimos. Si nosotros elegimos a esos 84 representantes para que hagan la tarea en beneficio de todos los ciudadanos que votamos y los que no votamos también. Por consiguiente, no afecta a los mismos de siempre, como dicen, no, afecta a los ciudadanos. No hay ninguna duda, lo segundo, que esta legislatura ha cometido en los 3 años una serie de errores, de problemas que han llevado a una situación de desprestigio, de rechazo de la población, etcétera. ¿Y no será eso el punto consecuente para en algún momento lo que pasa es que no podemos, pero no justifica la violación a la ley ni a la Constitución. No podés tener 2 meses, marzo y abril, 84 diputados, original y copia, ¿no? Con los suplentes, no haciendo nada. Claro. No puede ser. Claro, ¿verdad? Deberían de estar también preparando los proyectos y un llamado a los nuevos diputados, de verdad, ya hay camino recorrido con varias legislaciones, ya hay pasos fuertes dados que ha costado convencer al resto de fracciones legislativas. No vayan a querer ir a votarlo todo y a querer empezar de cero, ya hay avances. Yo solo voy a dar un ejemplo, la ley de aguas. Por ejemplo. Yo, como diputado, estuve en esas discusiones en algún momento, pero no solo eso, como consultor del Instituto Holandés, trabajamos en colaborar con la comisión en ese momento para la ley de aguas, y yo recuerdo muy bien que solo habían quedado 9 artículos por discutir. Ajá. Y uno es el problema, que lo resolvieron estos señores. Ahora, ¿cuál va a ser la autoridad del agua? ¿Quién va a ser responsable de la aplicación de la ley? Ese era el gran problema entre la participación privada o solo estatal. Según la estructura como pero ahora que fue aprobada, entiendo que es todo el Ejecutivo el que va a designar quiénes son los... Así quedó, pero ¿y si se les ocurre decir que hay que volver a empezar y partir de cero? Porque esa legislatura de los mismos de siempre no vale, sino que estos van a hacer ahora. Cometerían un enorme error. La ley de la función pública es otra ley que ya un enorme error hacer eso. Volver a empezar de nuevo con todo lo que ya se avanzó. Sería la 4ª o 5ª vez que se ha empezado de nuevo. ¿Me entiende? Ese es un ejemplo. Claro, esta elección de los magistrados, yo quiero dejar... Quedémonos ahí un poco suscritos pero en esto es importante por lo que usted puso de lo que dice el asesor jurídico. Si se fija, él no objeta que se puedan que se elijan, porque tal como decía, a veces son parte de el paquete que había que elegir esta legislatura. Que no lo hicieron cuando correspondía, es cierto. Y yo escuché al señor Argueta, lo que el licenciado Argueta señala es la forma en que se hace, que lo hacen sin la debida discusión, con la participación de
de suplentes que no sale una votación y vuelven de nuevo. O sea, esa forma de hacer las cosas mal. Ese elemento a ustedes, porque lo que se pone mucho en tela de juicio frente a este caso en particular, y sin desmerecer a la persona, pero ver un poco el espacio y el tiempo en que se ha hecho, es un tema de legalidad versus legitimidad. Es correcto. Lo que pasa es que el el procedimiento que han llevado a cabo con suplentes, esto ya habló la sala un montón de veces, ya les dijo que no es votando y rebotando hasta que me den los votos, o sea, no es así el volado. Y así parece que lo están haciendo porque los baremos muy poco se toman en cuenta. Veamos un poco ahí. Porque no los han querido corregir. Vamos a ver. Sí, que nos está presentando nuestro productor, donde resalta ese tema. Se tardaron demasiado en hacer la elección. ¿Y por qué se tardan? Que esa es la realidad en el trasfondo. Porque son cuotas de partidos. O sea, aquí la gente quiere seguir, y los partidos en el último suspiro de esta legislatura quieren imponer sus cuotas partidarias. Y esa es una realidad que desde hace rato nos tienen acostumbrados, y es de las cosas que la gente está bastante molesta, y con justa razón, porque las institucionalidades de este país, que tanto el ingeniero como yo estamos pendientes y preocupados, ¿verdad? Porque hay que cuidarla, tiene sus errores, pero hay que cuidar lo poco que tenemos de institucionalidad. Pero pasa también porque estos últimos 30 años se ha socavado la institucionalidad poniendo cuotas partidarias. Y creo que es importante señalar eso. Sí, probablemente tenga una suerte de inconstitucionalidad esta elección por la manera o el procedimiento en que se hizo, pero es un llamado a la población de que comprenda que una cosa es la forma en la que se hace y otra es que no tuvieran la legitimidad para hacerlo, que sí la tenían. A ver, el asesor jurídico dice que la elección de los magistrados de la Corte es inconstitucional y que los funcionarios que fueron electos deben de dejar sus puestos para que se realice un debido proceso. Pero aquí es donde cae la versión que usted planteaba, ingeniero. Si ellos son diputados hasta el 31 de... No, hasta el 30 de abril. Es que yo insisto, de 30 Javier, de abril, hoy es 30. El licenciado Javier Elgueta no está cuestionando que a esta legislatura le corresponde elegir. Lo que está cuestionando es la forma en que se hace. Hacerlo apretado al último momento. Y el tema de perfiles también. Dos o tres un ejemplo elecciones. del perfil de magistrado, un ejemplo de Corte de Cuentas de la República que planteaba Fusades, pero que tiene que ver precisamente con esa discusión de los perfiles, ¿no? Y ¿cómo se llama? Lo que tú decías. Eso va a suceder pronto porque hay que elegir fiscal, hay que elegir más magistrados. El gran problema es que no se ha querido entender por los partidos políticos que en la ley, en el reglamento de la Asamblea, que es ley, debe establecerse un capítulo de la elección de funcionarios y ahí debe estar establecido el baremo para la medida, igual que en una empresa, perdónenme, si usted va a contratar a una persona, establece un perfil y le pone valor a cada cosa. Conocimiento del tema, 50%. Presentación de cómo llega, 10%. Usted suma y aquellos que tienen 80% de valoración, pues pasan a un segundo momento de debate, de discusión. Ese método simple de buscar, igual que en un sector privado, no se hace en la Asamblea Legislativa, y me consta porque yo pasé ahí 15 años, de que lo que se hace es cuántos te tocan a ti, partido político, y cuántos me tocan a mí. Voto usted por el mío y yo voto por el suyo. Y nos entendemos. Así es. Y entonces no se buscan a las personas más idóneas ni las más correctas, incluso que ni siquiera pueden tener la moralidad notoria, porque moralidad notoria es estar por encima de lo normal, no digamos conocimiento. Moralidad e instrucción notoria, que se te note que seas moral e instruido, entonces, pues, reconocido por la sociedad. El vicio de la partidocracia, de repartirse los cargos. Así es. Yo insisto, yo no veo que haya desaparecido, porque la forma de hacerlo desaparecer es metiendo en la normativa el procedimiento de cómo alcanzar eso, igual que en un sector privado. Y no pueden decir los diputados y las diputadas de esta legislatura y de la anterior a esta,
que no han tenido las herramientas, porque la Sala de lo Constitucional entregó una sentencia donde les explicó casi con peras y con manzanas cómo debían de hacer las elecciones de segundo grado. Es decir, básicamente el tema de la entrevista, que fuera público, que fuera discutido, cómo debía ir el tema del perfil. ¿Cuál ha sido el gran problema? Que los diputados y las diputadas de los partidos otrora mayoritarios pensaron que iban a permanecer en el poder, ingeniero, porque al final es eso, no cambian el sistema porque creen que van a mantenerse en el poder. Ahora se oye el crujir de dientes porque ahora no son ustedes los que tienen la mayoría, sino que es el otro partido. Y entonces, si no había marco, lo quieren hacer a 45 días antes de terminar la legislatura, hacer el marco que no hicieron en 30 años. O sea, lo siento, el gran problema es pensar que te van a favorecer siempre los números, que te va a favorecer siempre la gente y que vas a estar engarzado en el poder todo el tiempo y por eso no cambian el sistema. Esa es la realidad. Pero si el problema es ahora, genial, esto ya se va, hay una nueva legislatura donde el partido de gobierno con sus aliados tiene todas las mayorías habidas y por haber, y el presidente de la República tiene la gobernabilidad prácticamente absoluta. Digo prácticamente porque la Sala Constitucional no será cambiada en su totalidad, sino que solo con una persona. Pero no es el momento entonces de satisfacer la demanda de los ciudadanos de que acaben esos mecanismos de repartirse cuotas. Ese es el compromiso de esa legislatura. Hoy esta legislatura lo puede hacer. Por eso es que yo siempre les digo, porque los últimos análisis del por qué perdieron los partidos políticos, me refiero a sus análisis internos, entre los principales es que la gente es tonta, manipulable, que es bruta, que no votó por ellos. La realidad es, y esa es mi teoría, que la gente ya perdió la paciencia. Le tuvo 20 años paciencia al Arena, 10 años al FMLN, y a este presidente solo un año le duró su excusa de no tengo los diputados. La gente conscientemente salió y le dijo, aquí están no solo los 43, los 56 y los 63 de mayoría absoluta. Hoy resuelvan. Creo que en términos políticos sí es evidente que el presidente triunfó, que tiene el poder, que tiene dos órganos en sus manos. Pero esto puede ser un arma de doble filo porque hoy ya no tiene excusa, le tiene que cumplir a sus votantes y a los que no votaron por él también. Porque al final todos somos parte de esta democracia. Pero en las cosas sustantivas, porque le meten en la cabeza que bajarse salarios. Perdónese, el problema no es el salario. Si usted quiere tener buenos funcionarios, páguele. Si quiere tener monos, dele cacahuetes. Pero si usted quiere tener equipo adecuado, tiene un salario adecuado. Yo no veo que ahí esté el problema. El problema está en, bueno, pero ¿qué tipo de parlamento va a ser? ¿Al servicio de las decisiones del Ejecutivo? Yo estuve un tiempo en que estaba solo en la Asamblea, era muy minoría, y estaba Arena. ¿Qué pasaba? Lo arrasaban los otros partidos. Lo que pasa es que los papeles han cambiado, lo que dice Beto. Pero fíjense bien, ¿qué pasaba? Pero ¿qué pasaba con los diputados del partido de gobierno? Que no trabajaban porque todos se los mandaban cocinado al Ejecutivo. Para bien o para mal. Esa es la discusión que tienen los analistas y los políticos. Nosotros y este servidor recojo de todo eso este término. Es que en el pasado ellos tenían digamos, todos los votos pertinentes para desarrollar. Lo que pasa es que usted lo está sosteniendo. Pero hoy lo va a tener nuevas ideas y el presidente de la República. Parte de la democracia. ¿Qué va a hacer con eso? La pregunta es, ¿qué va a hacer? Eso es lo que decía a veces. Porque el poder no es para meterse debajo de una almohada, es para usarse, pero sin aplastar a las minorías. ¿Sí? ¿Cómo se va a usar? Bueno, entonces, es una gran pregunta. Yo por lo menos esperaría que las primeras cosas que tienen que hacer es un nuevo reglamento donde se incluya cómo elegir a los funcionarios de segundo grado. Ahí está la sentencia de la sala para que no se vayan a perder. Tenés que reducir el número de diputados en la junta directiva. Y recordemos por qué aumentó la junta directiva, precisamente porque el partido que tenía el Ejecutivo tenía que cogobernar con otros pequeños partidos, como el PCN, como Gana, ¿y qué hicieron? Empezarle a poner sillas a la junta directiva para darles privilegios, absurdo, y son realidades. Absurdo. El último que subieron fue Guillermo Gallego, si mal no lo recuerdo. Claro, y abusos, vaya, eso del famoso bono, tampoco hay que aclarar. Hablemos de eso cuando regresemos, porque de hecho el ministro de Hacienda ha dicho de que póngase a trabajar, no sé cómo fue que les dijo, ¿verdad? Que es lo que todos queremos que estén ahí. Por eso, pero ahí esto está, ya por cierto, la declaración del... Veamos,
que creo que van en ese sentido. No sí, sé si se no refería. llegan a trabajar, pero cuando Así se es, trata de no llegan a trabajar, pero cuando se trata de recetarse bonos, no hay fuerza que los detenga. Por razones como esta, he pedido a mi equipo que revisemos a detalle esa solicitud de fondos. Se han denunciado cerca de 1.200 plazas fantasmas. También a esas plazas les darán bonos. Pero lo Es que del el bono gran- es falso, hombre. Pero Sí, no, el bono es de falso. hecho, también en honor un Pero- poco... pero- La hay junta una directiva ya declaración, dejó claro que no está Sí. bono a nadie. Eso quedó que claro. que es que una no lo va a información adelantar, que se difundió así de que no lo manera- van a adelantar, pero la legislatura pasada sí se adelantó en abril. O sea, Correcto. sí ya pasó. Lo otro es que son sinvergüenzas los diputados porque el bono viene del contrato colectivo de trabajo. Eso es para los trabajadores, no para funcionarios de elección popular. Y ellos se metieron a esos beneficios. Y ahora pero ya no es cierto que se vaya a dar esta vez. Eso es No, lo no que se va a estoy adelantar, tratando. ya Eso dijeron no que es no lo cierto. van a adelantar. Bueno, ahí está también la postura que tiene Memo No, es que el Gallegos. bono se tiene que eliminar, pero para todos los diputados, el trabajador administrativo que ha luchado a través de sus sindicatos para conseguir sus beneficios, tiene derecho a Y mantener. yo creo que por ahí anda esa línea de posición de los partidos. Es que los diputados no tienen por qué gozar de Vamos los a hablar de beneficios eso del cuando contrato regresemos colectivo de también. trabajo. Parece que adelantan la decisión de vetar, bueno, ya todo, pero Todo van en a particular la decisión que se le otorga a personas con 40 años de edad de poder hacer un retiro también de sus fondos de pensiones. También advierten que se retire ese veta. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. A esta hora de la mañana agradecemos gentilmente esa disponibilidad de usted de estar siempre conectados con nosotros a través de las redes sociales. Una señal para todo el mundo y para que usted también comparta con todos sus contactos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias a Valvoline, el aceite original. Le queremos decir a ustedes qué significa ser original. Bueno, es más que hacer algo antes que los demás, es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército. Toma en consideración si usted piensa desplazarse para esa zona para que pueda ver de primera mano cómo está la circulación vehicular. Gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos con el ingeniero Jorge Villacorta y Bessie Ríos haciendo una lectura de los acontecimientos marcados en en las últimas horas de trabajo que tiene este periodo legislativo. Y nos habíamos quedado un poco combinando el tema de bonos con esta otra reforma al sistema de pensiones, de la cual muchos dentro del quehacer del análisis dicen, bueno, seguimos parchando un tema tan delicado como es el caso de cómo salir de ese atolladero conocido bomba de tiempo. La última reforma que hicieron Arena y el FMLN fue para darle efectivo al Ejecutivo. Y ese es el problema y es el mayor temor de la mayoría de gente cotizante, porque no vas para bicho, vas para mayor, vas para necesidad de tener una pensión digna. Pero las últimas reformas que se han hecho es volver el sistema de pensiones una caja donde el Ejecutivo mete la mano y solventa su gasto corriente. Y es lamentable porque es el dinero que la gente está ahorrando. Bueno, a ver, yo tuve la oportunidad de trabajar en el diseño, en la elaboración en la Asamblea cuando era diputado, precisamente de esta legislación. Yo quiero dejar claro una cosa, no solo hoy, pero hoy principalmente en casi todos los países de Europa, países europeos y otros más, están regresando al sistema de ahorro individual porque el sistema de reparto, que es el que teníamos, cada vez tiene más problemas, por muy simple, dos cosas.
Por un lado, la edad de la gente de vivir dejó de ser 60 años y ahora, perdone, la gente llega a los 75 sin ningún problema. Yo tengo en este momento 75 años. ¿Puedo yo dejar de trabajar? Yo creo que no. Las mujeres las obligas a que no ahorren a partir de los 55 años y van a vivir a los 75. ¿Quién va a pagar esos otros 20 años? Sí. Me explico. ¿Qué le da trabajo después de los 55? Pero es que ese es el problema también. La gente lo que hace al final es trabajar, tener la pensión y seguir trabajando. Eso es lo que hay. Hay decenas de personas, miles de personas haciendo eso en el Estado. Y hay mucha mano de obra muy, muy buena. Entonces, es decir, que ha aprendido ahí, que es técnico. En este momento tenemos en cuenta también otro elemento. Cada vez el número de personas que laboran o se reducen porque la tecnología hace que tengas menos necesidad de gente empleada. Antes necesitabas secretarias, hoy todo lo haces cada uno en la máquina esa, solo para un ejemplo rápido. Pero además, somos un país en que el mercado de trabajo paga salarios bajos por la forma en que la gente se dedica. ¿Y a qué? No solo eso, estimados amigos, las pensiones son bajas porque los salarios son bajos, pero además porque la gente no cotiza permanentemente, sino que hoy trabaja en construcción, mañana pasa un mes sin trabajar, vuelve otra vez, es intermitente, por consiguiente, eso dificulta. Y la otra cosa es que la pensión solo le sirve al 20-25% de la población económicamente activa. El 75% no cotiza. La realidad es que entonces, o la hacemos universal, o permitimos cambiar el tema del mercado de trabajo, es decir, hay temas estructurales. Eso implica una reforma, una nueva ley de pensiones. Un pacto fiscal que incluye todo este tema. Este país, porque la precariedad laboral es real. Ahí están esos mercados llenos de gente que no cotiza. Estamos hablando ahorita solo del grupito de gente que cotiza, que es un grupo privilegiado, además. Pero dentro de ese grupo privilegiado tenemos aquellas pensiones grandes, que los que crearon las AFPs les permitieron tener beneficios de pensiones de $2,000, que es una desigualdad y una iniquidad frente al resto de pensiones de $200. Ese es un pecado de la administración de Tony Saca. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros? Pujar como sociedad civil para que se haga una reforma integral en el tema de pensiones y un pacto fiscal que permita la sostenibilidad de pensiones universales, accesibles, con el eje transversal de género, porque la pobreza sigue teniendo rostro de mujer dentro de las pobrezas, y es importante que nos involucremos de manera fuerte, que estemos pendientes, que veamos qué van a hacer con nuestra pensión. La Asamblea Legislativa entrante tiene compromisos, pero para ayer, no solo la reducción de junta directiva y los detalles protocolarios, sino qué va a hacer con este tema. Eso, con esto creo, yo estoy con el tiempo, pero mire, lo que han decidido los diputados, que es continuación de otras decisiones anteriores. Yo entiendo, en la pandemia la gente perdió sus empleos, ha perdido capacidad de trabajo, etcétera, y necesita efectivo. Y si ahí está ese dinero, denme aunque sea el 25%. El problema es que ese dinero es para la pensión, no está diseñado para que usted lo consuma en el camino, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, que es cuando más lo va a necesitar. Entonces, para mí, la gente debe razonar, pues está bien, pues le dieron eso como para que pueda hacer que invertirlo, gastárselo, pagar una deuda para poder estar más solvente en el futuro, o para hacerlo pedazos, como alguien decía, comprar, bebérselo o hacer otras cosas. Hacerlo changoneta. Hacerlo changoneta. ¿Y después qué va a pasar? Después le van a estar pidiendo al Estado que la pensión que les toque es muy baja porque se gastaron el 25 y ahora quieren que el Estado se lo pague. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero el Estado? De los que no cotizan, de los 75 ciudadanos de 100 que no tienen cotización y sí pagan impuestos. ¿Y por qué
de mis impuestos le vas a dar la pensión a un grupo privilegiado? Exacto. Todas esas cosas deben de ser parte de un estudio serio. Esto no puede ser un jueguito de electorero. Tiene que ser, insisto, una nueva ley basándose en temas estrictamente técnicos, científicos, porque esto es un trabajo serio, y después de eso llevarlo a la población al debate, pero debe tener una base técnica previa. Ojalá que esta asamblea de verdad se abra a la academia, a las universidades y al resto de cuerpos vivos de la sociedad, porque este tipo de temas son temas de país, son temas que nos interesan a todos y a todas. Verificar qué se va a hacer con la pensión, cómo vamos a cubrir a nuestras mujeres, a nuestros adultos mayores, a nuestros hombres que tienen precariedad laboral. La visita del señor Zúñiga a El Salvador fue clara: cuidar su frontera, no venir a cuidar la democracia de El Salvador. En eso no se de paja, querido compatriota, vino a cuidar su frontera. ¿Cómo podemos ayudar a Estados Unidos a que cuide su frontera? Porque esa es la misión que nos ha dejado el señor Zúñiga y compañía, de pensión digna, que la gente no tenga necesidad de irse. De viajar, ¿verdad? Así es. Yo quiero aprovechar, Ernesto, porque me están escribiendo de Italia, Salvador, que nos está viendo, también Oscar, Wilber, que nos ven desde la San José en Soyapango. ¡Qué bueno! Saludos muy cordiales a mi gente en Soyapango. Ingeniero, yo me tengo que feliz retirar. día por su vacuna y buena decisión. Éxitos. ¿Verdad? Por la vacuna, creo que es importante nuevamente reiterar, buscar ese espacio que se nos ha dado a través de gobierno. Y a pesar de eso, cuídense. Usar siempre su mascarilla. Porque no le está resolviendo ese problema. Muy mascarilla y distanciamiento. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a ambos. Voy a conversar con Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, sobre estos otros temas, de los cuales en segunda parte vamos a darle lectura. Gracias, Bessie. Gracias, ingeniero. Les agradezco. Por mi parte, esto es parte de lo que hemos tenido en esta etapa. Vamos a la segunda y esperen, ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué significa ser original? Pues quiero decirle que es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se ha hecho, como Valvoline, el aceite original. Vámonos a la sección tráfico desde el bulevar, la avenida Jerusalén, para que usted tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora de la mañana y así tome sus mejores decisiones. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. A las 7 de la mañana con 18 minutos le doy la más cordial bienvenida al asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, días de no verte, qué bueno que estés acá. Buenos días, Ernesto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al Señor Jesús, digamos, que nos tiene en un ámbito diferente a los demás países que ya están cerrando nuevamente. El colapso del virus, por ejemplo, en Latinoamérica, que no da tregua, digamos, principalmente a Brasil, Chile, Europa ni se diga. Entonces, como país, Dios nos ha acompañado, la guía al presidente de la República, hay que decirlo y hay que enfatizarlo. El día de ayer incluso se inauguró el más grande centro de vacunación que se pueda tener a nivel regional y quizás más allá. Y obviamente el tema del hospital, la infraestructura hospitalaria que tenemos, estamos listos después de tener 30 camas UCI para atender este virus. Tenemos 1000, es decir, gracias a Dios estamos bien, digamos, pero no hay que bajar la guardia. Así ¿verdad? es. De hecho, te cuento que, por cierto, inicié este programa resaltando el trabajo que se ha hecho precisamente en el pasado para atender la pandemia y resaltando precisamente el tema de la designación de esta tercera fase
del Hospital El Salvador como el mayor centro de vacunación. Creo que es digno de resaltarlo y destacar dentro de la administración actual del presidente. Así arrancamos el programa, por cierto. Sí, de hecho, el centro de vacunación ahorita va a hacer eso y después, pues, cuando ya se termine, va a convertirse y va a utilizarse también para temas hospitalarios. Pero por hoy llevamos 30,000 personas diarias vacunadas. A este ritmo vamos a terminar lo más pronto posible y por lo menos vamos a tener un grado de inmunización bastante fuerte en la población. La idea del presidente, primero los de primera línea, maestros, claro, ¿verdad? Soldados que son de primera línea, y hoy vamos ya con las personas mayores de 60 años en adelante. Ya casi nos va a tocar a nosotros. Digo yo. Bueno, yo no todavía llego digo ahí, unas 2 décadas menos. Estamos así a un pelito, como decimos. Bien, Javier, cuéntame, Javier, he visto, digamos, sentar postura con relación a este tema, que por cierto lo abordamos anteriormente con relación a si es un efecto per se del derecho como tal, o también puede contraponerse con el tema de la legitimidad, el tema de la elección o de las situaciones que están pasando en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu lectura general y puntual frente a estas, digamos, acciones? A mí me parece que son actos recurrentes que la Asamblea Legislativa está realizando. No ha dejado de hacerlo. La confrontación con la Constitución ha sido, digamos, son actos continuos que se han venido dando y se están haciendo ya al final de la legislatura. Tema que obviamente no le beneficia a ningún diputado en su carácter personal, y obviamente yo decía ayer en algún lugar que debería de haber un receso parlamentario. Quiero explicarte lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. El tema es que hay una sentencia de inconstitucionalidad, que es la 49/2011, que establece que la normativa constitucional tiene 3 aspectos. Tiene las prohibiciones, tiene las órdenes y tiene lo que se llama las prescripciones habilitantes. Las prescripciones habilitantes hacen referencia al margen de discrecionalidad que tiene la Asamblea Legislativa para elegir un funcionario A o un funcionario B en las elecciones de segundo grado, específicamente en materia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esas prescripciones habilitantes tienen condicionantes. ¿A qué me refiero? Primero, hay un perfil para elegir casos, personas como magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y ese perfil tiene diseños o requisitos dados por la Constitución. Estar en el ejercicio mayor de 10 años, tener mayor de 40 años. Hay requisitos expresos, pero hay requisitos que le da la posibilidad a la Asamblea Legislativa que los desarrolle. Por ejemplo, tener capacidad y competencias notorias. ¿Qué ha dicho la Sala de lo Constitucional referente a la capacidad y competencia notoria? Hay un desarrollo de una sentencia de inconstitucionalidad que se dio para el caso cuando se declaró inconstitucional el presidente del CNJ, cuando se declaró el presidente de la Corte de Cuentas inconstitucional y cuando se declararon inconstitucional la elección de magistrados. ¿Qué se ha dicho entonces? Ha dicho que tiene que tener capacidad profesional, capacidad técnica y capacidad personal. Ese perfil que el constituyente exige desarrolla, por ejemplo, capacidades académicas. Por ejemplo, el CNJ decía tiene que escribir libros. Por ejemplo, no, en los requisitos personales no tiene que tener solvencia de todo. No puede entrar una persona que no tenga solvencias mínimas, y estoy hablando en Hacienda, en municipios, estoy hablando en Corte de Cuentas, tenga procesos. Entonces, todos esos requisitos, ese perfil, entra en una segunda etapa. Primero se exige, pero después se entra en una segunda etapa. ¿Cuál es esa etapa? Que la Asamblea está en la obligación, dice la Sala en diferentes sentencias, que está en la obligación de documentar. La Asamblea Legislativa tiene la obligación o esa carga de justificar y hacer el expediente, y a partir de ese expediente que reúne todos esos requisitos, dice la Sala, entonces puede llegar al debate si es el perfil idóneo, o lo que la Sala le ha llamado el perfil constitucional. Tú no cuestionas, digamos, la legalidad que tienen ellos para elegir, pero sí el método, el mecanismo. Hasta ahí es un requisito que la Asamblea no realizó. Es decir, no justifica la idoneidad, pero hay un segundo elemento. Después de que yo realizo todo ese proceso, después de que yo tengo toda esa investigación,
Después de que yo he concretado el perfil, dice la sentencia, dice la Constitución en el 135, yo tengo que asumir un debate parlamentario. Y aquí es lo más grave. ¿Qué es lo que sucedió en la Asamblea Legislativa? Y cuando tengo que asumir un debate parlamentario, hace referencia en 2 vías. Uno, de la Asamblea Legislativa a los ciudadanos para concretizar el derecho de acceso a la información y que los ciudadanos vean agendas legislativas, composición del debate, el por qué van a escoger esta persona, y de los ciudadanos a la Asamblea Legislativa en materia de fiscalización. Ayer yo mencionaba un tema que es bastante grave, que ha sucedido en otras ocasiones. ¿Cuál es? Un diputado le dice a la junta directiva, mire, hubieran tenido la mínima decencia de decirnos qué es lo que íbamos a ver. Pero es más grave aún que un diputado de la junta directiva de la Asamblea Legislativa les dice, yo no sé ni por qué vengo a votar. Sí. Eso quiere decir que el acceso a la información no solo se dio a los ciudadanos, sino que tampoco a sus diputados. Eso sucedió en el año 2012, cuando sacaron a representantes de ciertos sectores de las autónomas que metieron una dispensa de trámite. En la dispensa de trámite todo el plenario no sabía que se iba, que por cierto el presidente Funes, que tiene 9, creo yo, órdenes de captura, fue el que hizo una solicitud, una asamblea extraordinaria, y el FMLN viene y mete esa dispensa y no justifican, o sea, los diputados no sabían. Ese es el mismo caso. Hoy 3 diputados dicen, yo no sé a lo que vengo. Y por tanto, no solamente se incumple el elemento de justificar el expediente, sino que el debate parlamentario no se da. Pero hay un tercer vicio que es más grave aún, que es que llegan a los 50 votos, no logran los 56 votos, perdón, y vuelven a votar, pero en esa votación meten a los suplentes, estando propietario ahí. La sala ha dicho, eso no se puede. Cuando se declaró inconstitucional los $900 millones, si te recuerdas, hace fue muchos años, precisamente eso, el suplente tiene que entrar cuando por justo impedimento el propietario no puede concurrir a la plenaria. Pero además, dice una diputada de junta directiva, es que fíjese que tomamos en cuenta un voto de una diputada que no estaba en la plenaria. ¿Te imaginas la falta de seriedad? Y lo digo con todo el respeto de los diputados y el desorden que existe en esa plenaria. Okay. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ok, veamos. Me has hecho toda una argumentación de carácter jurídica que, bueno, sí, ahí está. Pero aquí hay un análisis político. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que busca la Asamblea Legislativa con esta elección? Que no deja de ser jurídico, porque la sala lo ha dicho. El reparto de cuotas... No, el análisis político que tú me estás preguntando... tampoco no deja de ser jurídico. Me refiero que tiene la vinculante. Íntimamente vinculante. ¿Qué significa esto? El reparto de cuotas partidarias. También ha sido expresión de la Sala de lo Constitucional la prohibición como tal, que es uno de los elementos de normativas de prohibiciones. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero repartirme magistrados, que han habido antecedentes así, cuando yo quiero repartirme magistrados, obviamente me reparto magistrado a fin de cumplir ciertos intereses, a fin de que me satisfagan ciertas solicitudes posteriormente. Yo entonces estoy estableciendo un blindaje dentro de la Corte Suprema de Justicia a fin de que me protejan para, por ejemplo, sección de probidad, enriquecimiento ilícito. Okay. ¿Tú te recuerdas que dentro de la Corte Suprema de Justicia está el tema de la sección de probidad, que es la que analiza el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, y que gracias a Dios, yo te lo puedo decir con toda la propiedad, porque yo elaboré la demanda que se declaró inconstitucional una ley que querían proteger en ese entonces al presidente Mauricio Funes, pero no deja de pensar aquel funcionario o aquellos diputados o aquel corrupto que se va a enfrentar a la justicia. ¿Qué voy a hacer cuando me empiecen a procesar en enriquecimiento ilícito? Y precisamente eso es lo que se ha prohibido en la sentencia. No pueden haber cuotas partidarias. ¿Por qué? Porque no pueden haber beneficios a intereses o grupos de poder. Así lo ha dicho expresamente la sala. Entonces, el análisis político
por supuesto que tú muy bien mencionas, también se ha trasladado al análisis jurídico constitucional de prohibiciones. O sea, detrás de todo esto lo que existe es querer poner gente para que de alguna manera el día de mañana se sientan protegidos en el tema de probidad. Si era el elemento de elegir, tuvieron 3 años. Y entonces hoy vienen... Y hacerlo de última hora, aún y cuando tengan el derecho, pero no la legitimidad. Sí, en un análisis exprés que hace la comisión política, que por eso te explicaba inicialmente, sí, claro, el tema de la ponderación que deben de ser, sí, de pruebas. De 3 elementos claves lo que tú has descrito muy bien, jurídicamente lo he entendido. Entonces pasó eso y sin debate parlamentario. Pasó eso y sin que conocieran los diputados. Sumamente grave. Y además de los diputados suplentes. Ahora, entonces, sin duda alguna va a ser declarado, espero yo, inconstitucional. Desde luego, eso parte por cualquier recurso que se ponga. No pasa al Ejecutivo para ser avalado. No puede. Que quede claro. Debe de ser un recurso recurrente que lo hemos visto. Debe de ser una demanda de inconstitucionalidad. Sí. Ahora, ayer me habló un buen amigo que le gusta hacer estas demandas y las arma en 6 horas, 7 horas, o sea, conoce mucho la jurisprudencia, que ya la estaba haciendo. Yo supongo que la va a presentar en estos días. Ahora, no es difícil esa demanda, te quiero comentar. ¿No es? No, la jurisprudencia está clara, sumamente clara. ¿Lo ve factible? Sí, la sentencia 49-2011, la sentencia 19-2012. Lo establece muy claro y sienta un precedente. Y hay 7 precedentes. Voy a hablar de esto cuando regresemos, porque tú también dices, como no hubo debate, yo creo que lo más importante sería que estos funcionarios que han sido electos dejen sus puestos, dice, para que se realice un debido proceso. Eso tú lo dijiste el día. Ahí hay un buen amigo. Okay. Y lo que yo recomendaba... Y el mejor consejo que tú le das a tu amigo es ese. O sea, yo lo que dije es eso. Si estoy cuestionado constitucionalmente y veo que posiblemente voy a ser declarado inconstitucional, yo depongo el cargo. Ok, el consejo que tú le das. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Teresa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando con Javier Argueta. Él es el asesor jurídico de la Presidencia de la República, en una valoración en 2 sentidos: la parte jurisprudencial y también el análisis político, ambos combinados bajo la, de luego, íntima vinculación que tienen con relación a los acontecimientos que están generándose en la Asamblea Legislativa y que tienen que ver con la elección de estos funcionarios el pasado viernes. Tú decías de que dentro de esto también deben de dejar sus puestos para que se realicen debido proceso. Es más, hacías hincapié de que le sugerías eso a un compañero, un consejo, a un amigo, un consejo, ¿no? Dentro de estas 3 personas que eligieron hay un buen amigo, y yo lo que haría, decía, y eso fue lo que dije ayer, yo les recomendaría que depongan sus cargos. Ojo, hay un elemento muy importante aquí: la vinculación partidaria material o la formal. La Asamblea Legislativa no documentó el tema, o no investigó, o no justificó si existía una vinculación partidaria. Por ejemplo, un ciudadano puede exigir que se hagan las diferentes investigaciones a una persona que fue puesto por el FMLN en una institución pública y fue muy cercana a miembros del FNL. ¿Eso es pecado? Por supuesto no, pero hay que investigar la vinculación partidaria. Si se han declarado inconstitucional funcionarios que han dependido de partidos políticos y que después han llegado a hacer favores o cumplir intereses a partidos políticos, es lo menos que pudo hacer la Asamblea Legislativa. Y eso se menciona en ciertos párrafos donde se dice que la Asamblea Legislativa debe de justificar cuando conforme el expediente y debe de justificar cuando debate ya en el plenario la idoneidad del funcionario. Eso no se hizo. Entonces, la vinculación partidaria, material o formal de cada uno de los miembros no se ha definido. Y por tanto, yo recomendaría, por la credibilidad de los abogados y la honorabilidad, que es una recomendación, Ernesto, de que depongan sus cargos para que puedan ellos ser sometidos nuevamente y ellos pueden ingresar
para ser sometidos nuevamente a un proceso. Ok, no puedo dejar de abordar otro tema, aprovechando tu presencia, Javier, que tiene que ver precisamente con este tema del FODES. Es decir, recuerdo que se generó el punto de discordia desde que el presidente ya estaba por asumir, recuerdo, la presidencia, cuando le incrementan 2 puntos más, que llegó de 8 a 10. Ahora el presidente es claro con este nuevo escenario legislativo en advertir, señores, vamos a bajar el FODES a un 6%. Vamos a regresar a un 6%. De hecho, subieron 2 puntos, subieron al 10%, ¿sí? Y se presentó una demanda de inconstitucionalidad por alguna persona en agosto de 2019 y es una demanda que no está resuelta. ¿Qué es lo que se ha hecho hoy? Hoy se ha del 10%, vamos a ver, quiero explicar un poco rapidito qué es el FODE. El FODE es un fondo especial que el constituyente mandata a la Asamblea Legislativa que determine a partir del Fondo General de la Nación. Es un fondo especial que no se puede tocar, pero ha dicho la Sala de lo Constitucional en la sentencia 198, esto lo voy a mencionar en esto porque hay un par de críticas por ahí que dicen que es inconstitucional, pero no sé de dónde se puede haber sacado eso. Porque está dentro de existe un artículo, no recuerdo 207, inciso 3 de la Constitución. De la Constitución. Sí. El 207, inciso 3 de la Constitución le da la posibilidad a la Asamblea Legislativa que, primero, establezca el porcentaje, porque la Constitución dice habrá un fondo, pero también le da la posibilidad a la Asamblea Legislativa que determine la forma de cómo va a ser ese porcentaje. Ahora yo me tomo, vamos a ver. El derecho, sí, dime. Te quería leer una sentencia que era el párrafo ese la 198. Bueno, lo que dice la 198 es lo siguiente, que la Asamblea Legislativa en la capacidad que tiene de configuración legislativa, esto es, de determinación de márgenes, de límites que tiene para regular algo, en el caso del FODE dice puede establecer la forma de distribuirlo. Entonces, ese análisis constitucional se hizo antes que el presidente de la República saliera dando el anuncio. Y en el ejercicio de la colaboración de órganos y la capacidad que tiene el Ejecutivo, le presenta a la Asamblea Legislativa y le dice: Asamblea, usted puede determinar el 75% de las del fondo, del FODES, para obras. ¿Qué se pretende aquí? Se pretende eliminar tarjetas de crédito, uso de tarjetas de crédito personales, se pretende eliminar que hagan casas, lo digo por los ejemplos que vimos en su momento cuando se estaba discutiendo esto, que hagan casas, que hagan pozos, que hagan obras para intereses personales. Se pretende eliminar toda la capacidad que pueda tener el sistema de corrupción de desviar fondos, porque antes se les daba el tema de líquido, desviar fondos que no sean para obras. Hoy sí va a ser para obras. Ok, no puedo soslayar, no puedo dejar de hacerte esta pregunta porque creo que es válida, ¿no? ¿Quién garantiza que esto no vaya a seguir continuando si lo vemos desde este otro ángulo de la reforma? Hay un sistema de Contraloría total. Primero, acuérdate que en las instituciones públicas hay normas de control interno que son avaladas y obligatorias por la ley de la Corte de Cuentas, pero está también la ley de la Corte de Cuentas que establece las auditorías de gestión. Esto significa que en el caso, por ejemplo, también se complementa con la Dirección General de Obras Municipales. Que es la nueva entidad que va a asumir el cumplimiento de estos proyectos que se han solicitado. Es la nueva entidad que va a asumir eso. Hay también el tema del sistema de la CAP, ley de compra, pero hay sistema de bolsa. Entonces, que se está utilizando mucho. De que esas prácticas por las cuales se les está quitando ese derecho a las alcaldías no se vayan a seguir cometiendo con carácter electorero, endeudarse con la, ¿cómo se llama?, la tarjeta de crédito, ¿verdad? Obras que de alguna manera no sean las que verdaderamente necesite la población. No, y espérate, si se llega a incumplir esas reglas, lo que va a corresponder es la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República. El presidente ha sido muy claro con los funcionarios. Y solo digo esta frase. Si hay garantía, entonces, que eso no va a continuar. Sí, por supuesto. De hecho, si yo vengo y le doy todo el porcentaje, como debe de ser, de beneficio al ciudadano, entonces este cambio debe de ser
para no volver atrás. Y entonces el presidente dijo en un Twitter algo muy interesante: hoy sí los alcaldes deben de estar en favor del pueblo, pero además los funcionarios también, y lo quiero decir acá en alguna reunión privada que se tuvo, que cuando hubiesen casos posibles de corrupción, él mismo iba a denunciar. Y por eso se creó la CICIES, por eso es que la CICIES está funcionando muy bien. Eso te lo digo con contundencia, porque el nivel de corrupción en este país no solo debe de bajar, debe de eliminarse. Y eso parte por el mandato que ha dado el presidente Nayib Bukele. El mandato ha sido claro: hoy todo en favor de la gente, todo el dinero de la gente es para la gente, y no deben de haber mínimos. Confirma que hay 2 expedientes que ha solicitado, que ha trasladado a las CIES también a la Fiscalía. Sí, me imagino que hay varios expedientes, y eso debe de se hablaban de 10 o 12. Eso debe de seguirse haciendo. Claro. De hecho, precisamente por eso fue creada la CICIES. ¿Por qué? Porque hemos tenido un sistema de corrupción en las alcaldías, en la Corte Suprema de Justicia, y lastimosamente debo decirlo, hay jueces, la mayoría de jueces son sumamente buenos, pero también hay jueces que manchan, y en el Ejecutivo, en el Legislativo ni se diga. Mira el tema de las plazas fantasmas, por ejemplo, como el presidente confiesa y dice: le voy a dar $35,000 para que se fueran aquellos que no vienen a trabajar. Eso es cinismo legislativo, descaro legislativo, no lo sé, pero la población ya puso un límite. Que en el Ejecutivo también, ¿no? Parte de en el Ejecutivo ni se digan, ha habido casos de corrupción en las administraciones anteriores, si hubiesen hoy se tienen que investigar. Ese es el mandato que ha dado el presidente de la República en reuniones privadas, te lo puedo decir, y también en público lo he dicho, en su Twitter: debe de ser en función del pueblo. Javier, en el tema de reformas para fortalecer el tema de las CICIES, organizaciones de la sociedad civil han planteado la necesidad de que esta asamblea las haga. Por cierto, también el presidente se dio el paso y criticó las posturas de estas organizaciones. Es que vamos a ver, lo que el presidente dice respecto de estas organizaciones es, y lo voy a trasladar así, es que son satélites de intereses de grupos de poder, pero fíjate que ni siquiera son satélites de grupos de poder. Yo te lo voy a decir con toda la propiedad. Yo en su momento, cuando estuve en una institución pública, yo lo que hacía era demandar, pero cuando se viene y se sienta y se da una conferencia de prensa, el presidente tiene la oportunidad de hacer esto, solo se viene obviamente por exhibir al Ejecutivo. Vamos, ¿qué significa esto? No hay un interés genuino de poder ayudar a la población en general. ¿Por qué te lo estoy diciendo? ¿Por qué no se pronuncian ahorita con la elección de funcionarios públicos, que fue inconstitucional? ¿Has visto un pronunciamiento de alguna de estas organizaciones? Que ojo, Dios me libre de criticar a las personas, pero de 5 organizaciones, la presidenta de la organización está en la otra organización, en la B. El muchacho que está aquí en esta organización, la C, está también en la D. Es decir, es el mismo círculo. Y entonces también te atreves a decir: soy representante de la sociedad civil, cuando el mandato de la sociedad civil con 56 votos ya se lo dio al Ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Se debe de hacer caso o no a esas organizaciones? Pues mire, se ha dicho, mientras tengan intereses de grupos de poder, así ha dicho, digamos, así se dice en el tuit, entonces yo ni siquiera voy a tomar en cuenta algo. ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta yo? Las necesidades de la población. ¿Debo de fortalecer las CICIES? Pues sí, se debe de analizar. Hoy por hoy la CICIES está trabajando muy bien, fue una propuesta del Ejecutivo y en su momento se va a verificar si es necesario fortalecerla o no. Bueno, yo no sé si por protocolo, diplomacia, lo que sea, pero también se resaltó la voluntad del gobierno en el marco de la visita del señor Zúñiga, el hecho de que hay voluntad para erradicar la corrupción en todas las esferas. Y acuerda que tenemos 7 sistemas de corrupción: acceso a la información, ética, fiscalía, y esa es la línea, ¿verdad? Exacto. Por cierto, $2 millones dio, en este caso, el señor Zúñiga a través del gobierno estadounidense para fortalecer las CICIES. Y uno de los, solo por comentarte algo y recordar algo, uno de los elementos con los que se comenzó en este gobierno es por eliminar la partida secreta, que eran 400 millones prácticamente que se llevó cada gobierno. Este gobierno está siendo investigado, el gobierno que recién acaba de pasar, el gobierno del presidente Sánchez Serén,
Yo tuve la oportunidad de estar en el proceso de eliminación de la partida secreta y cuando tú verificas te da cierto grado de dolor, de cólera, de cómo ese dinero se esfumó de la nada. Y obviamente por eso es que no se hacían obras. Eso se presentó a la Fiscalía General de la República. Entendería yo que la Fiscalía ya está investigando ese tema. Ok, voy a hacer una pausa. Mira, y esto del control del recurso de financiamiento de las ONG también ha despertado ciertas reacciones en estos grupos. ¿Qué piensas al respecto? Voy a hacer una pausa y último hablamos de esto. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, Javier, para poder seguir conociendo a tu criterio el rol que están jugando estas organizaciones de la sociedad civil. Y tú hablabas un poco para hilvanar el tema del financiamiento, que creo que es otro de los planteamientos o reformas que se están considerando. El tema de la postura de ella frente a estas situaciones que pasan en la Asamblea Legislativa, particularmente con la elección de los funcionarios, el tema de FODES y otros aspectos elementales. La Asamblea Legislativa va a tener un gran trabajo ahorita, va a tener muchísimo trabajo. Primero, el trabajo diario de legislar y segundo, el trabajo de fiscalizar. Ya el diputado Ernesto Castro señaló de una auditoría que se debe de hacer y a partir de eso también se tienen que revisar aquellos financiamientos que van al vacío, aquellos financiamientos que no tienen una justificación, no tienen una objetividad racional para estarlos dando, sino solo estar desembolsando dineros públicos que pueden servir para salud, educación y seguridad. Eso se tiene que hacer. Okay. Postura de las organizaciones. El tema de las organizaciones de la sociedad civil te lo voy a decir con un ejemplo. Yo a mí no me gustaba ir a reuniones cuando yo estaba en cierta institución. ¿Estuviste ahí en ese sector? Sí, claro, pero yo lo que sé es que demandaba. Yo metí muchas demandas, si te acuerdas, sí. Y gracias a Dios ganamos el 95% frente a todos los atropellos que hacía el Estado en ese momento. Yo fui a una reunión y con hoy no ves esto, hoy no estás viendo ese papel mismo. Hoy sí, asesoro más, digamos, desde la óptica me refiero, no estás viendo en esta es que nunca organizaciones ese papel de poder estar de alguna manera demandando. Es que nunca ha existido. Lo que se hace son conferencias de prensa, lo que se hace son articulaciones, que son pocas personas, pero te quiero contar algo rapidito. Okay. Yo alguna vez fui a una reunión, y aparte porque eso dejé de ir, y lo voy a contar así en frío, donde se dijo, miren, tenemos un fondo de un organismo internacional que no quiero mencionar, había un representante del organismo internacional, pero hay que gastarse ese fondo. Entonces tenemos que hacer más desayunos. Yo me quedé sorprendido. Entonces yo todavía me le acerqué a la representante del organismo internacional y le dije, mire, eso se podría hacer para combatir la corrupción, eso se podría hacer para fortalecer el acceso a la información. ¿Cómo yo puedo decir en una organización, frente a todas las organizaciones, hay que gastarse ese fondo y hay que hacer más desayunos? Eso te lo digo porque yo estuve ahí, por supuesto, ¿qué iba a hacer? Ahora, te pongo este ejemplo porque así se opera. Yo con una conferencia de prensa busco un financiamiento de un organismo internacional. Lo que hay que hacer verdaderamente es dar verdaderas propuestas sin atacar o defender intereses particulares. Y hay que alinearse al combate, por ejemplo, a la corrupción, hay que alinearse, por ejemplo, a mejorar la salud de la población, a mejorar la seguridad. Si eso fuese así, entonces tendría un sentido o un fin valorable estas organizaciones. Pero cuando atacan al Ejecutivo con un cinismo social, si quieres llamarle, no lo sé, como el cinismo legislativo, obviamente la credibilidad se cae totalmente. Yo solo, y termino con esto, por ejemplo, te pregunto, Ernesto, como ciudadano, si tú has visto algún pronunciamiento respecto de esta sentencia respecto de esta elección. ¿Cuándo alguna de estas organizaciones ha escrito mucho al respecto y no se ha pronunciado si es constitucional o no? Eso es el tema de las organizaciones y por eso el presidente dice, mire, estas organizaciones obviamente siguen la línea de
aquellos que atacan al Ejecutivo por intereses partidarios. Ok, dos cosas así rapidito. El tema del financiamiento. ¿El gobierno va a buscar controlar el financiamiento de las ONGs? Es que se debe de hacer, sin duda alguna, y de hecho ya se dijo, se va a revisar todos esos dineros que se van para el vacío y obviamente se tienen que tomar las decisiones correspondientes. El presidente ha dicho, y también la bancada ya tiene criterios respecto de todo debe de ser en función de lo que se le llama el carácter personalísimo, el carácter personalista de la Constitución, todo orientado a la gente. Salud, educación, vivienda, seguridad, economía, todo orientado a la gente. Si se está financiando alguna organización que no se debe de financiar, por supuesto, es una práctica que no solo se debe de detener, sino se debe de denunciar. Javier, la Corte Suprema de Justicia publicó recién un comunicado en la que denuncia y llama a frenar ese acoso de algunos sectores ligados al Ejecutivo contra el sistema judicial. ¿Qué piensas? Te quiero contar algo. Yo respecto de ese comunicado, ayer lo vi, me lo mandó una periodista, y entonces yo me puse a investigar, porque es un comunicado bien abstracto, general. Y entonces le he hablado a varios magistrados, te lo confieso, y me dicen, mira, no sé de qué se trata. Hoy en la mañana, pensando que también podíamos hablar del tema, me habla un magistrado y me dice, mira, un magistrado de la Corte, no un magistrado, un magistrado de Cámara. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y me dice, la verdad no sé de qué se trata, no sé, pero te voy a investigar. Entonces, yo a la fecha estoy investigando el tema de la independencia judicial, parece que sacan temas de redes ahí. Vamos a ver. Habría que ver de qué se trata. Primero, no te puedo dar porque no sé de qué se trata. Sacan un comunicado y yo he buscado si, por ejemplo, como ejecutivo hemos dicho algo, porque poder sentar una hay que respetar los órganos fundamentales, eso hay que hacerlo. Pero no se ha dicho nada que irrespete. Pero también hay que tener claro que hay una sentencia de inconstitucionalidad 91-2007 que señala que todos los funcionarios públicos estamos sujetos al escrutinio público y que por tanto la libertad de expresión de los ciudadanos en referencia a las críticas no es violatorio al honor de los funcionarios. Ojo, Ernesto, no quiere decir la falta de respeto a un funcionario público y por tanto lo que la Corte dice es, mire, si hay elementos de respeto hay que hacerlo, pero mezclan la independencia judicial. Te estoy hablando de lo que no sé por qué han sacado el comunicado. Y también, por ejemplo, hay una sentencia que habla de que hay una sociedad de intérpretes en cuanto a las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Te lo dice alguien que trata de no criticar, sino de decir que se cumpla la sentencia, pero la sociedad de intérpretes implica que todos los ciudadanos somos intérpretes de la Constitución y por tanto podemos criticar. Ahí está el comunicado. No, o sea, el comunicado ¿No le encuentras el mensaje directo para poder decir? Por lo menos yo lo he buscado y no hay nada concreto. De hecho, lo he buscado. Incluso mi persona se ha dicho algo que yo respeto muchísimo a todos los magistrados, al órgano judicial, pero no lo ves demasiado abstracto, ¿no? Lo más grave es, Ernesto, y lo más grave es que magistrados te digan no sé de qué se trata, ¿verdad? Entonces, algo ha de ver detrás, pues, digamos, se sacó por algo, pues, pero habría que ver qué es. Mira, tiene que ver mucho, por tanto, ahí está todo la condena que ellos hacen. Voy a tratar la manera de darle lectura de lo que hacía en su manera de abstracta. Lo dice su condena enérgica a las constantes acciones que menoscaban la independencia judicial en razón de la afectación de los derechos fundamentales relativos al honor de los funcionarios judiciales y exhorta a los demás órganos de Estado, así como, ya no veo esa parte, a las instituciones encargadas, etcétera, dice, de velar por la legalidad y adecuado funcionamiento institucional. Bueno. O sea, espera, la condena está bien, de verdad la condena está bien y por algo se ha sacado, pero es tan abstracto que no se sabe qué es exactamente. O sea, por lo menos yo y el magistrado que ayer lo vi con un par de amigos magistrados, hoy me habla y me dice tampoco sé, pero si se tiene información, buena comunicación hay que corregir. ¿no?
¿Tiene buenas comunicaciones? Sí, yo soy amigo de magistrados y además respeto mucho el órgano judicial como tal. Yo he sido usuario del órgano judicial. Claro. Lo que sí no hice fue meterme al proceso de elección de magistrado, porque quizás no es mi rubro. Mejor soy usuario. Okay. Ahora, te quiero decir algo. Sí, si dime, hay ya para finalizar. ¿Hay algún elemento de que deba de corregirse? Pues debe de corregirse, por supuesto, ¿verdad? Habla de la independencia de criterios y el respeto a la honorabilidad de los funcionarios. Sí, en el tema de la honorabilidad de los funcionarios, te saco la sentencia 91-2007, son sujetos de escrutinio en cuanto a libertad de expresión, y en cuanto a los criterios, sí que debe de quedar claro que los ciudadanos podemos criticar la sentencia. Eso se llama sociedad de intérpretes. Así ha dicho la Sala de lo Constitucional. La sociedad de intérpretes para frenar los abusos de los tribunales constitucionales, ha dicho la Sala, es la única que puede hacerlo. Ojo, ha dicho en relación a otros tribunales. Aquí somos muy respetuosos de la independencia judicial. Como ejecutivo hemos cumplido todas las sentencias, y eso ni se discute. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional se cumplen y se ejecutan. Por eso te digo que no encontramos a la fecha el por qué el comunicado. Puede ser que no sea para nosotros, sino que para el órgano legislativo o para algún otro órgano, ¿verdad? Javier, muchísimas gracias. El tiempo se me fue. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas dado tu punto de vista con relación a estos acontecimientos que van marcando la actividad política jurídica de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.